Antes de que el mundo lo conociera como el samurái o el nano, antes de que los podios imposibles, los campeonatos y los años de gloria y frustración, Fernando Alonso ya estaba dispuesto y destinado a algo grande, aunque nadie en aquel pequeño rincón de Oviedo podía imaginar cuán lejos llegaría. Fernando nació en 1981 en una familia sin dinero, sin contactos en el automovilismo, pero con un padre que por puro hobby construyó un pequeño kart casero. Ese kart no estaba diseñado para ganar campeonatos, era solo un juguete para su hermana mayor, pero ella no lo quiso, pero Fernando sí, y cuando se subió, algo despertó. Ese día, sin saberlo, había comenzado la carrera deportiva más impresionante que ha producido España. Desde los 3 años ya pilotaba en circuitos improvisados. A los 7 empezó a competir. Y desde entonces, Alonso no hizo otra cosa que demostrar que estaba por encima del nivel de su categoría. No era un niño normal, tenía una agresividad calculada, una lectura adelantada de las curvas y un instinto casi animal para defender y atacar. Y aún así, nada fue fácil. Para pagar viajes, gasolina o neumáticos, su familia tuvo que hacer malabares, ferias, pequeños patrocinadores locales, incluso premios en efectivo que ganaba y se reinvertían directamente para seguir compitiendo. Era talento puro, sostenido por pura voluntad. Su salto se produjo cuando llamó la atención del legendario cazatalentos Adrián Campos. Campos vio en él no solo velocidad, sino actitud, un chico imposible de intimidar. Gracias a él, Fernando dio el salto a categorías superiores, karting internacional, Fórmula Nissan y luego F3000. Cada escalón parecía el límite, hasta que Alonso llegaba y hacía parecer fácil lo que para otros era una pared. En el año 2000 llegó el momento clave. Minardi, el equipo más humilde de la parrilla, le dio la oportunidad de probar un Fórmula 1. Y ese test fue un shock. El jefe del equipo, Giancarlo Minardi, quedó tan impresionado que aseguró que estaba ante uno de los pilotos más talentosos que jamás había visto. Con solo 19 años, Alonso firmó para convertirse en piloto de Fórmula 1 en 2001. Pero Minardi no era una puerta dorada, era un desafío extremo. El equipo no tenía presupuesto, no tenía un coche competitivo y a veces ni siquiera sabían si lograrían completar la temporada. No sumó puntos porque era imposible, pero dejó momentos que todo el paddock vio: defensas heroicas, clasificaciones imposibles y un control del coche que ni los ingenieros podían explicar. Ese año fue su carta de presentación, y uno de los que más lo notó fue Flavio Briatore, el director de Renault. Briatore vio algo diferente, un talento tan grande que había que protegerlo, moldearlo y llevarlo a lo más alto. Así que lo fichó. En 2002, Fernando no compitió, fue piloto de pruebas para Renault, pero ese año fue clave. Aprendió cómo funciona un equipo grande, cómo se desarrolla un coche, cómo se comporta el motor y sobre todo, se preparó para tomar el volante de un coche que sí podía ganar. En 2003, con solo 21 años, Fernando Alonso debutaría como piloto titular de Renault. 2003 había sido la señal, el anuncio silencioso de que algo grande estaba por venir. Y aunque aquel año no trajo victorias, lo cambió todo. Renault entendió que Fernando no era un talento prometedor, era el talento. Así que 2004 se convirtió en un año de preparación, un año duro, casi ingrato. La competencia creció. Ferrari dominaba con una fuerza aplastante y Renault
todavía estaba tratando de construir un auto capaz de luchar por algo real. Fernando, mientras tanto, afilaba cada detalle: clasificación, ritmo de carrera, gestión de neumáticos. Cada vuelta era un laboratorio. Ese año, Alonso no levantó trofeos de campeón, pero dejó algo más importante. Dejó miedo. Los rivales empezaron a entender que cuando Renault resolviera todo lo que fallaba, Fernando iba a desatar algo que nadie estaba listo para controlar. Entonces llegó 2005, el año en que la Fórmula 1 literalmente entró en una nueva era. El año en el que Fernando Alonso pasó de ser una promesa a convertirse en una fuerza imparable. La temporada 2005 no solo cambió la carrera de Fernando Alonso, cambió la Fórmula 1. Después de años dominados por la frialdad quirúrgica de Michael Schumacher y la hegemonía roja de Ferrari, el mundo vio algo distinto. Un joven de Oviedo, agresivo, calculador y veloz como nadie, estaba tomando el lugar que parecía intocable. Renault había encontrado el coche perfecto, el DR25, un coche estable, ágil en curvas medias y con una fiabilidad sorprendente. Y Alonso supo exprimirlo como si lo hubiera diseñado él mismo. Cada victoria, la presión crecía, pero también la sensación de que estaba escribiendo historia en tiempo real. Y cuando cruzó la meta en Brasil para convertirse en el campeón mundial más joven de la historia hasta ese momento, algo cambió para siempre. España tenía su primer campeón de Fórmula 1 y el mundo descubría que aquel chico no venía a participar, venía a dominar. Pues si 2005 fue la revelación, 2006 fue el juicio final. Ferrari despertó. Schumacher no estaba dispuesto a entregar su trono tan fácilmente. La temporada se convirtió en un duelo épico, de los que ya casi no se ven. La veteranía más feroz contra la juventud más ambiciosa. Hubo momentos donde Alonso tuvo que correr no solo contra Schumacher, sino contra decisiones polémicas, penalizaciones inexplicables y una presión mediática que habría roto a cualquiera. Pero él no se rompió. En Suzuka, cuando el motor del Ferrari de Schumacher explotó frente a él, no lo celebró, lo entendió. Era el final simbólico de una era, el cierre de un capítulo y el inicio de otro. Y en Brasil, al coronarse bicampeón, Alonso no solo se ganó su segundo mundial, se convirtió en el piloto que había destronado al mejor de todos los tiempos. Y justo ahí, en la cima del mundo, tomó una decisión que marcaría todo su futuro: aceptar la oferta de McLaren, una escudería mítica, el sueño de cualquier piloto, un paso lógico para quien buscaba más campeonatos. Pero lo que parecía un matrimonio perfecto, pronto revelaría algo más oscuro. McLaren no quería solo un campeón, quería dos. En el garaje estaba sentado un novato que no parecía un novato: Lewis Hamilton. Desde el primer fin de semana quedó claro: aquel año no iba a ser una continuidad de éxito, sino una guerra interna disfrazada de competencia deportiva. Cada sesión, cada estrategia, cada decisión polémica del equipo iba cargando la atención. Alonso sentía que lo habían traído como el líder del proyecto, pero dentro del equipo, alguien apostaba por Hamilton como el futuro. Y así nació uno de los conflictos más intensos de la historia moderna de la Fórmula 1. En pista, Alonso seguía siendo brillante, pero fuera de ella, la política del equipo, las filtraciones, los egos y la presión mediática fueron minando todo. Lo que pudo ser una era de oro se convirtió en un año fracturado que terminó sin título, y con Alonso fuera de McLaren antes de tiempo. Regresar a Renault parecía una forma de recuperar aire, pero el equipo ya no era el mismo. Había perdido recursos, velocidad, ventaja técnica. Y aún así, Alonso mostró destellos de grandeza.
victorias inesperadas, remontadas imposibles y la sensación constante de que el talento seguía intacto, aunque el coche no lo acompañara. Fue entonces cuando surgió una nueva oportunidad, una marca legendaria, dormida desde hace décadas, buscaba renacer. Ferrari, y para muchos incluido Fernando, aquello sonaba a destino. Un piloto latino en el coche más mítico del mundo, un campeón con sed de revancha entrando al equipo más exigente de la historia. La promesa era clara: aquí volverás a ser campeón. Después del caos deportivo de 2009 con Renault, Alonso firma con Ferrari para 2010, y lo que parecía el matrimonio perfecto, de nuevo, terminó siendo una historia de oportunidades perdidas. En 2010, llega a Ferrari ganando su primera carrera con el equipo, lucha por el título hasta la última vuelta en Abu Dhabi. Una mala estrategia lo entierra detrás de Petrov y pierde el campeonato que tenía en las manos. En 2011, Red Bull simplemente era demasiado fuerte y Alonso salva el honor con una única victoria en Silverstone. En 2012, la que muchos llaman la mejor temporada individual de un piloto de la historia, Fernando mete a ese Ferrari, uno de los más lentos del año, en la pelea por el campeonato hasta la última carrera, pero pierde el título por tan solo 3 puntos frente a Vettel. En 2013, el Ferrari se estanca. Red Bull simplemente arrasa de nuevo y Alonso solo puede sacar puntos donde ni siquiera lo sabía. 2014 llega la era híbrida. Ferrari fracasa estrepitosamente, ni una sola victoria, y Alonso pierde completamente la fe en el equipo. A finales de 2014, Alonso tomó una decisión que marcaría su carrera. Se iría de la Fórmula 1 al terminar la temporada con Ferrari, pero no se fue completamente. Firmó de nuevo con McLaren Honda, buscando repetir la magia de Senna Prost, pero el sueño se volvió a convertir en una pesadilla. En 2015, McLaren Honda era un desastre técnico, fallos constantes, fiabilidad inexistente. El coche es un segundo más lento que el resto. Y Alonso lo resume con la famosa frase por radio: "This is embarrassing". Entre 2016 y 2018 no ganó una sola carrera, no consiguió ni un solo podio. La frustración estaba llegando al límite. Fernando Alonso abandona la Fórmula 1 a final de 2018, declarando que la categoría se ha vuelto predecible y que quiere otros desafíos. Cuando Fernando Alonso decidió regresar a la Fórmula 1 tras su paso por Le Mans, el Dakar y la IndyCar, el mundo lo recibió con una mezcla de nostalgia y escepticismo. Muchos pensaron que volvía para despedirse, para hacer una última temporada tranquila antes de colgar el casco. Pero Alonso nunca ha sido un piloto predecible, y mucho menos dócil ante las expectativas ajenas. Su regreso con Alpine no fue un simple retorno, fue un mensaje. A sus 40 años mostró algo que pocos deportistas de élite logran mantener después de una carrera tan larga: desafío. Cada adelantamiento milimétrico, cada defensa imposible, cada decisión estratégica mostraba que estaba ahí no por glamour, sino porque seguía sintiéndose uno de los mejores. Esa temporada dejó una de las escenas más recordadas de los últimos años: su defensa épica contra Lewis Hamilton en Hungría. Fueron apenas unas vueltas, pero eran la prueba viva de que su instinto seguía intacto. Mientras Ocon peleaba por su primera victoria, Alonso se transformó en un muro que solo él podía construir. Esa actuación, más que una maniobra, fue una obra de arte, y para muchos, el verdadero retorno del samurái.
Pero Alonso quería más, y Alpine no estaba listo para darle el proyecto ganador que buscaba. Fue por eso que su llegada a Aston Martin fue recibida con sorpresa y hasta burla. Muchos afirmaron que era una apuesta desesperada, un salto al vacío. La historia demostró lo contrario. En 2023, Fernando vivió una resurrección deportiva sin precedentes. Aston Martin pasó de ser un equipo del fondo de la tabla a un serio contendiente por podios. Y Alonso, con una mezcla de experiencia y agresividad, comenzó a sumar trofeos, como si el tiempo no pasara por él. 1, 2, 3, 4 veces. Cada podio era un ¿ves? Todavía estoy aquí. Su habilidad para guiar el desarrollo, su liderazgo dentro del equipo y su capacidad para adaptarse a un coche en constante evolución hicieron que algo cambiara en la percepción general. Alonso ya no era visto como un veterano aferrado a un sueño. Era un capitán construyendo una nueva era. Mientras los jóvenes se disputaban titulares, él seguía demostrando que la velocidad no conoce edad. Su constancia, su lectura de carrera y su talento para aprovechar cualquier oportunidad confirmaron que la Fórmula 1 aún no había visto todo de él. Y aunque los resultados del equipo no siempre estuvieron a la altura de sus manos, Alonso mantuvo su filosofía. Atacamos todos los domingos. Esa mentalidad, más que su palmarés, es lo que lo convirtió en una leyenda. Porque la historia de Alonso no es solo la de un campeón mundial, es la de alguien que nunca dejó que la categoría le dijera cuándo era el final. La de un piloto que atravesó épocas, reglamentos, generaciones y siempre encontró una forma de seguir luchando. Hoy, Fernando Alonso no es solo uno de los mejores pilotos de la historia, es un símbolo de perseverancia, de reinvención, de pura pasión por correr. Un competidor que a pesar de los altibajos, nunca dejó que el ruido externo apagara el fuego interno. Y mientras siga encendiendo el motor, la Fórmula 1 seguirá siendo un lugar más emocionante. Porque hay pilotos que ganan carreras, otros ganan títulos, pero muy pocos, como Fernando Alonso, ganan eras completas.